La restauración del reino de los cielos. El reino de los cielos es un reino que restaura las vidas de las personas y lo vamos a estudiar hoy. Es un reino que cambia vidas, es un reino que cambia la forma de actuar, la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de ver. Son cambios que vienen de lo interno para que entonces pueda cambiar lo interno. Déjame decirte que tú y yo podemos hacer mucho ejercicio para tener un mejor físico, podemos ir a salones de belleza, podemos hacernos liposucción, podemos marcarnos la ceja permanentemente y tantas cosas que a veces buscamos hacer externamente, pero eso no embellece tu vida. La Escritura dice que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Quieres tener un rostro bonito? Vive con alegría. Y para vivir con alegría tiene que cambiar lo que está dentro de ti. Si no cambia lo que está dentro de ti, jamás vas a poder ser una persona feliz. Entonces tu rostro, por más que le hagas y por más maquillaje que le pongas y por más cosas que quieras hacer, nunca va a ser el rostro que Dios quiere que tengas. ¿Por qué? Porque los verdaderos cambios, amados hermanos, no vienen de afuera hacia adentro, sino vienen de adentro hacia afuera. Ese es el reino de restauración en el cual tú y yo vivimos, y esa es la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es cierto que cuando tú y yo llegamos a Cristo, y es una realidad, cambia todo en nosotros. Cambia nuestra mirada, cambia la luz de nuestro rostro, cambian muchas cosas. Pero sabes, a veces nosotros vivimos esos cambios pero de forma solamente eventual. Hay momentos en que sí los vemos, pero hay momentos en que los perdemos. ¿Y por qué? Porque no entendemos la importancia de ser cristianos que siempre se estén actualizando delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para poder alcanzar la mejor versión de nosotros. Hay gente que cuando llegó a Cristo tenía el carácter de la patada. Lleva 20 años en Cristo y sigue teniendo el carácter de la patada. Porque no cambia. Porque no cambia. Sí, a lo mejor desarrolla muchas cosas, habilidades, dones, talentos, a lo mejor conoce mucho de la Biblia, pero su interno no cambia. Y sabes, Dios no solamente quiere capacitarnos para hacer obras, Dios quiere cambiar nuestra vida para que podamos disfrutar de todo lo que nosotros hacemos. Martes pasado hablaba que todo lo que tú y yo hacemos es espiritual. Trabajar es espiritual, preparar de comer es espiritual, todo es espiritual. Y Dios quiere que disfrutemos eso. Pero ¿cómo lo vamos a disfrutar? Cuando lo que está aquí adentro se ha cambiado por la presencia de Dios. Por eso dice la Escritura que Dios hace todas las cosas nuevas. Acompáñame al libro de Jeremías, capítulo 18. Quiero hablarte de un pasaje que tiene un simbolismo tremendamente importante en este proceso de la transformación. Y es un pasaje que tiene mucho simbolismo acerca de ese cambio que Dios quiere traer a nuestras vidas, de ese cambio real que el Señor quiere traer en la vida de cada uno de nosotros. Jeremías capítulo 18, del versículo 1 al versículo del número 6, vamos a leer lo que dice la Escritura. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vemos en este pasaje un simbolismo acerca de lo que nos pasó, porque déjame decirte que esta porción de las Escrituras no está solamente dirigida al pueblo de Israel. Es un simbolismo que está representando nuestra vida antes de Cristo y lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida después de Cristo. Un antes y un después. Eso es algo que nosotros tenemos que entender en la Escritura. Y sabes, es una enseñanza que todos nosotros hemos pasado. Los que ya estamos en Cristo los pasamos, y los que no están en Cristo, los que nunca han recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, están pasando esto. Por eso te decía que este capítulo de Jeremías 18 es un capítulo que tiene mucho simbolismo. Y en este simbolismo nos muestra nuestra peor versión, pero al mismo tiempo también nos muestra la mejor versión de cada uno de nosotros. Nos muestra los dos polos. En primer lugar, nosotros vemos que el Señor envía a Jeremías, a un profeta de Dios, a la casa del alfarero. Y cuando Jeremías llega a la casa de este alfarero, lo encuentra trabajando, haciendo una vasija de barro.
Pero dice la escritura que cuando el alfarero estaba haciendo esta vasija de barro, se echó a perder en sus manos. Y dice la palabra que tomó la decisión de volver a hacerla. Y hoy quiero hablarte de este simbolismo. En primer lugar, habla acerca del alfarero. ¿Por qué el Señor envía al profeta Jeremías a casa del alfarero? Porque en el versículo número 6, el Señor dice que Él es la representación del alfarero. Versículo 6 dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. En primer lugar, el alfarero representa a Dios, representa al creador de todas las cosas. Tú y yo sabemos que toda la humanidad fue creada por Dios, porque Dios fue el primero en que creó al hombre del polvo de la tierra, y de ese hombre han surgido todas las personas que hasta hoy en día existimos sobre la faz de la tierra. Entonces toda persona ha sido creada por Dios, y toda persona ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Estás conmigo? Entonces el alfarero es el encargado de hacer las vasijas de barro. En este caso, el alfarero, que es Dios, el creador de todas las cosas, es el encargado de crear a toda la humanidad, de crear a todas las personas, de darles vida y al mismo tiempo sustentar la vida de las personas. Dios tiene la capacidad de sustentar no solamente la vida de quienes lo hemos recibido, Dios sustenta la vida de aquellos que no lo conocen. Por eso la Escritura dice que Él da el pan nuestro de cada día a todas las personas. Dice la Escritura que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios sustenta a toda la humanidad. Que lo reconozcan o no, esa es otra historia. Pero Dios es el que sustenta toda persona que ha sido creada sobre la faz de la tierra. Y si de alguna manera Dios quitara su gracia y su sustento en la vida de las personas, no tendrían absolutamente nada, porque todo proviene de parte de Dios. Amén. O sea, en primer lugar vemos al alfarero. Quien te creó a ti, quien me creó a mí, así como somos, fue Dios. No fuimos un error, ¿no? Recuerdo que alguna vez una persona decía que un hermano tenía la cabeza de huevo, ¿no? Porque estaba así como que ovaladita, ¿no? Y decía, es que cuando nació le apretaron la cabeza, por eso salió así, ¿no? No, salió con esa forma de su cabeza porque así Dios la creó. Cada uno de nosotros, nuestras facciones, nuestros rasgos, nuestro tamaño, nuestra complexión, todo lo que somos, así Dios nos quiso crear. Y tenemos que estar satisfechos con esto. Y tenemos que dar gracias a Dios por la forma en que Dios nos creó. ¿Por qué? Porque somos personas únicas. Algunas veces no dicen, es que hay un doble por ahí tuyo en alguna parte del mundo. A lo mejor hay alguien parecido a ti, pero jamás vas a encontrar a alguien igual a ti. Somos únicos. Y lo vemos tan solo en nuestros ojos. Nuestra retina es única. Nadie tiene la misma retina. Nuestra huella digital. Increíble que todas las líneas que tenemos en los dedos sean totalmente diferentes de todas las personas. Imagínate el detalle con el que Dios hace a las personas, que se toma la molestia de crear algo como una huella digital totalmente diferente a las demás. Y estamos hablando, pues yo creo que de miles y miles y miles de millones de personas que han existido a lo largo del mundo y que van a existir más todavía. Y Dios tiene ese cuidado de ello. Por eso es que te decía que los grandes cambios que tú y yo necesitamos buscar no son externos. Podemos vernos muy bonitos por fuera, pero podemos estar bien perdidos por dentro. Porque lo más importante no es lo estético, lo más importante es lo que está dentro de nosotros. Amén. En segundo lugar, dice la Escritura, el versículo 4, que cuando Jeremías llega a casa del alfarero y lo encuentra trabajando sobre la rueda, dice la Biblia, versículo 4, y la vasija de barro que él hacía. La vasija de barro, amado hermano, amada hermana, somos tú y yo. Somos toda la humanidad que existe sobre la faz de la tierra. La vasija de barro representa nuestra creación. Si tú recuerdas en las Escrituras, ¿de dónde fue creado Adán? ¿De dónde el Señor creó a Adán? Del polvo de la tierra. ¿Estás de acuerdo conmigo? Otras versiones dicen que Adán fue creado del barro de la tierra. O sea, la estructura primordial del hombre fue creada del barro. Y hay estudios que comprueban científicamente que muchas de los elementos que nosotros contenemos son los mismos elementos que tiene la tierra, porque fuimos creados del polvo de la tierra, fuimos creados del barro. Por eso es que en este pasaje la vasija del barro representa a cada uno de nosotros. Algunos dicen la mujer es la perfección, ¿no? He escuchado hermanas que dicen, es que echando a perder se aprende. Por eso Dios primero hizo al hombre y después a la mujer.
Pero sabes, la mujer también viene del barro. ¿Y sabes por qué viene del barro? Porque el hombre fue creado del barro. Y aunque la mujer fue creada de la costilla del hombre, finalmente la costilla del hombre era de barro. Entonces la mujer también fue creada del barro. ¿Estás conmigo? Todo ser humano fue creado del barro, fue creado del polvo de la tierra. Entonces finalmente toda la humanidad y todas las personas hemos sido creados del polvo de la tierra. ¿Estás conmigo? Entonces esa vasija de barro representa nuestras vidas. Tú recordarás que en el principio, en Génesis capítulo 1, podrás notar una característica muy primordial que a veces pasamos por alto. Dice la palabra que cuando Dios creó todo, Él lo hizo perfecto. ¿Estás conmigo? Dice la palabra que el Señor creó las primeras cosas el primer día, se detuvo a ver lo que hizo, y la escritura dice, y vio Dios lo que había hecho y era bueno. Cuando Dios crea al hombre, crea la humanidad, Adán y Eva, también Dios vio que el hombre era bueno. Pero ¿qué sucedió con esta vasija de barro? Continuamos leyendo versículo 4, dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Cuando la humanidad perdió ese sello de perfección bajo la cual Dios los había creado en el principio, cuando el hombre peca en contra de la perfecta voluntad de Dios, ahí fue que el hombre se echó a perder, ahí fue que la humanidad se echó a perder. El Señor les había dado un solo mandamiento en el huerto del Edén. El Señor les dijo, de todo árbol puedes comer, menos del árbol que esté en medio del huerto, del fruto del árbol prohibido, el árbol del bien y del mal, del conocimiento. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La palabra muerte significa separación. El Señor les estaba diciendo, el día que ustedes coman de ese fruto, van a ser separados de mí. Ya no van a poder tener esa comunión conmigo, esa relación íntima conmigo. Y sucedió. Si tú te das cuenta, la consecuencia del pecado de Adán y Eva, ¿cuál fue? Fueron expulsados del huerto del Edén. El huerto del Edén, amada iglesia, no solamente representa un espacio de tierra donde Dios gobernaba, sino representa esa cercanía y esa intimidad que el hombre debería de tener con Dios desde el principio. Pero el pecado separa al hombre de Dios. Y la vida del hombre desde ese día, desde el día que el pecado entró en el mundo, ha sido una vida en la cual el hombre ha estado separado de Dios. Y si tú lees la historia de la humanidad, te vas a dar cuenta que la humanidad cada día más y cada día más y cada día más se involucra en el pecado, se involucra en la separación de la presencia de Dios, a vivir fuera de la perfecta voluntad de Dios. Esta es la condición que Jeremías denota, en donde dice que el Señor estaba haciendo una vasija de barro, pero se echó a perder en su mano. El error no estuvo en Dios, el error estuvo en la humanidad, que decidió vivir una vida separada de Dios. Esta clase de vida, amados hermanos, es la vida que tú y yo teníamos antes de venir a Cristo. Porque es una realidad que tu vida, mi vida, o al menos yo te voy a hablar de mi vida, estaba totalmente echada a perder sin Cristo. Era una vida de perdición, era una vida de derrota, era una vida de fracaso, era una vida que estaba totalmente mal, y esa era mi vida. Entonces estaba viviendo una vida echada a perder, una vida destruida, y todo lo que hacía destruía más y más lo que el Señor me había entregado. De esta vida es la que el Señor te rescató a mí, y es la vida que el Señor me ha rescatado a mí. Hoy tú y yo ya no estamos echados a perder. El Señor nos ha redimido con su sangre preciosa, amén. A través del sacrificio de Cristo, a través del amor de Jesús, en la obediencia al Padre, es que tú y yo hoy tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Estás conmigo? Y si alguien no ha recibido a Jesús en su corazón y quiere verdaderamente recibir este regalo de la salvación, hoy puede hacerlo. Porque la salvación solamente viene a través de Cristo, no a través de creer en Dios, no a través de practicar una religión. Es solamente a través de Cristo Jesús que tú y yo verdaderamente tenemos perdón de pecados y una vida nueva en el Señor, amén. Ahora tú y yo somos redimidos. ¿Cuántos redimidos hay aquí? Levanta tu mano, amén. Gloria a Dios, hemos sido perdonados, pero viene la parte importante. Aunque tú y yo hemos sido perdonados, muchos de nosotros seguimos arrastrando cosas con las que hasta el día de hoy seguimos batallando. Tenemos cosas. ¿Por qué? Porque la vida que vivíamos antes de venir a Cristo nos dejó marcados de cierta manera.
diseñó o marcó nuestro carácter, nuestra visión, la forma en que nos relacionamos con las personas. O sea, muchas veces lo he hablado, ¿no? El cristiano debería ser la persona más feliz que existe en el mundo. ¿Y sabes por qué? Porque ha sido perdonado por Cristo. Pero ¿por qué muchas veces no podemos mostrar esa alegría, ¿no? Y no es de que no ames a Dios, es una persona que amas a Dios, ama su presencia, pero ¿por qué nos cuesta trabajo mostrar esa alegría? Porque lo que vivimos antes marcó nuestro carácter. Entonces nos volvimos personas introvertidas, personas cerradas, personas que nos cuesta trabajo relacionarnos con los demás. Y esas son las cosas que Dios quiere cambiar en cada uno de nosotros. Porque, ¿sabes? El reino de los cielos es un reino relacional. Y lo he enseñado mucho a mis liderados, ¿sabes? El verdadero reino de Dios tiene que ver con las personas, no tiene que ver solamente con Él. El verdadero evangelio tiene que ver con una comunidad, una fraternidad de hermanos que viven juntos y disfrutan la presencia de Dios unidos unos con otros. Entonces estas cosas, amados hermanos, que marcaron nuestras vidas, las seguimos batallando, seguimos luchando con ellas. Cosas como el carácter, ¿no? Yo lo hablaba hace rato, ¿no? ¿A cuántos de nosotros nuestro carácter todavía nos pega y nos pega feo? De repente somos tan dulces, pero de repente nos volvemos tan agrios, hermanos, tan dañinos, porque esa es una realidad, ¿sí? Y yo batallo con mi carácter, a veces mi carácter, porque soy de temperamento fuerte, y a veces mi carácter me traiciona. Y por más que le digo al Señor, no me voy a enojar, no me voy a enojar, ya tengo la cara de limón y ya demuestro que estoy enojado. Entonces batallamos con el carácter. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo amo a Cristo, amo a mi Señor y gozo del evangelio todos los días. Pero a veces mi carácter me traiciona y tengo que trabajar en eso. A veces otra de las áreas en las que trabajamos es en nuestras actitudes, ¿no? A veces, y lo he hablado a algunos hermanos, ¿no? A veces tú y yo no nos damos cuenta de lo que hacemos o pensamos que estamos transmitiendo cierto mensaje con lo que hacemos, pero las personas ven algo totalmente diferente, ¿no? A veces nosotros decimos, no, es que te estoy exhortando con amor, pero el que lo está recibiendo dice, no manches, ya me aventas como 20 pedradas, ¿no? O sea, no lo está recibiendo con amor. ¿Por qué? Porque nuestras actitudes a veces no concuerdan con lo que nosotros queremos transmitir. Y a veces decimos, no, pero pues si te lo dije tranquilo, ¿no? Pues sí, pero las actitudes hablan más. A veces decimos, te lo digo tranquilo y estamos, calma. ¿Sí me estás entendiendo? Y son cosas con las que estamos batallando. Algunos batallamos con nuestra manera de pensar, ¿no? Todavía nuestra manera de pensar no está alineada con la forma de pensar del cielo. Y como estas te puedo hablar de muchas otras cosas más. Y sabes, esto hace que lo que Dios quiere que realmente seamos se vea limitado, se vea totalmente limitado. Y Dios quiere, amados hermanos, Dios desea y Dios sueña que tú y yo podamos alcanzar la mejor versión de nosotros. Ahora, si tú me preguntas, pastor, ¿cuál es la mejor versión de mí? Y quiero que entiendas esto, la mejor versión de ti es la que está en el corazón de Dios. Esa es la mejor versión de nosotros. No la vas a encontrar en un lugar en donde te puedan hacer cambios estéticos externos. La mejor versión tuya y la mejor versión mía solamente la encontramos en el corazón de papá. Ahí está la mejor versión de cada uno de nosotros. Versículo 4 continúa diciendo, y dice la escritura, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y fíjate lo que dice la palabra, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Cuando tú y yo fuimos llamados a Cristo y cuando tú y yo recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios comenzó en nosotros una obra regeneradora. Él comenzó a transformar nuestras vidas. El Señor, a través de esta obra regeneradora, busca deshacer todo lo que éramos antes de conocer a Cristo para que podamos ser todo lo que Él quiere que seamos hoy en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que Dios quiere que tú y yo seamos? En primer lugar, Dios quiere que tú y yo seamos felices. Yo quiero que entiendas esto, y lo he enseñado mucho. A veces nos preocupamos tanto por tantas cosas, pero ni siquiera disfrutamos de lo que hacemos. ¿Sabes? El primer deseo de Dios para ti, para mí, es que seamos felices, que disfrutemos de lo que Dios nos ha dado. Algunos tienen malas interpretaciones acerca del principio de la creación. Algunos dicen, Adán se la llevaba bien campechana porque no trabajaba. Sí, Adán sí trabajaba. En el huerto del Edén Adán trabajaba, tenía una responsabilidad. Pero el Señor le dijo, mira Adán,
Vas a chambear en esta tierra, pero esta tierra te va a bendecir tanto que no te va a hacer falta absolutamente nada. Y por eso Adán era feliz en el huerto del Edén. Y era feliz porque tenía una esposa. Y era feliz porque tenía la presencia de Dios. Él estaba completo. Y trabajaba, tenía responsabilidades. Pero era feliz con lo que Dios le había dado. La mejor versión de nosotros, amados hermanos, tiene que ver con que seamos felices con lo que Dios nos ha dado. Sí, ciertamente pasamos pruebas, pasamos luchas, pasamos dificultades, pero es parte del crecimiento. Yo se los he dicho. Sabes, toda prueba la tienes que ver con el espejo correcto. ¿Cuál es el espejo correcto, el lente correcto? Toda prueba no es para tu destrucción, es para tu crecimiento. ¿Cómo crecemos como hijos de Dios? A través de las dificultades. Si yo te dijera todas las cosas que hemos pasado como familias, que hemos pasado como personas y como matrimonio, pero eso nos ha llevado a un crecimiento. Y cada vez que pasamos por una dificultad, el Señor nos lleva a crecer y el Señor nos lleva a crecer. Eso es ver las cosas con la lente correcta. Pero a veces tú y yo sufrimos porque pasamos por prueba y decimos, Dios me está castigando. No, Dios está sacando lo mejor de ti. Dios quiere que tengas la mejor versión de ti. ¿Y cómo lo va a conseguir? A través de hacerte crecer a través de las pruebas. Para poder alcanzar la mejor versión de nosotros, no lo vamos a conseguir con cirugías plásticas, ¿eh? Así que si ya hiciste alguna cita, cancélala inmediatamente, porque esa no es la mejor versión de ti. No vas a alcanzar la mejor versión de ti con tintes. No, hay hermanitas que dicen, ay no, ya están como que saliendo cosas, no me voy a pintar. Está bien, cuídate. Pero sabes, eso no va a sacar la mejor versión de ti. No lo va a sacar, porque son cosas simplemente estéticas, pasajeras y sin valor. Sabes, no vas a conseguir la mejor versión de ti con ejercicio. Hay que hacer ejercicio, hay que cuidarnos, pero lo hacemos por salud, no por vanidad. Hoy en día mucha gente hace ejercicio, pero solamente por vanidad. Y la vanidad es pecado delante de la presencia de Dios. Entonces el ejercicio no va a sacar la mejor versión de ti, aunque nosotros como hombres, ¿no? El pantalón sea 28, ¿no? Que ya estemos más flacos que ya ni podamos. Pero aunque tu pantalón sea del 28, no por eso es la mejor versión de ti. Puedes tener un pantalón del 40 y tener la mejor versión de ti, porque tiene que ver con cosas externas, no tiene que ver con cosas, internas y no con cosas externas. Amados, la mejor versión de nosotros la encontramos en la presencia de Dios. Cuando tú y yo permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos moldee y nos diseñe de la mejor manera según su sabiduría, es entonces que saldrá la mejor versión de cada uno de nosotros. Y esta versión tiene que vivir siempre bajo el gobierno absoluto de Dios y bajo la perfecta voluntad de Dios. Porque déjame decirte que una persona que realmente ha sacado la mejor versión de sí mismo no solamente es una persona que se ve atractiva, sino que es una persona que refleja la persona y refleja el carácter de Cristo Jesús. Esa es la mejor versión de cada uno de nosotros. En donde la gente ya no nos ve a ti y a mí, en donde la gente vea el amor de Cristo, el carácter de Cristo, la persona de Cristo, la misericordia de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso yo te quise dar esta introducción acerca del iPhone, y no para que salgas corriendo de aquí y te endrogues en Electra, por favor. No es para eso. Quise darte este ejemplo, amados, porque yo te decía esto: si tú los miras con atención, estéticamente son casi iguales. El iPhone 1 y el iPhone 13 estéticamente son casi iguales. Pequeños detalles han cambiado estéticamente, son casi iguales. Porque su verdadero cambio está en lo interno, está dentro de su sistema, dentro de su procesador y no en lo externo. El iPhone 13, ya lo hablamos, tiene mayor capacidad de memoria RAM, tiene un mejor procesador, mejor definición en las cámaras. Todos sus componentes son mejores. ¿Por qué? Porque cada iPhone que va saliendo está actualizado. ¿Y por qué se actualiza? Para ser mejor, para lo cual fue creado. Que déjame decirte que en el original los celulares fueron creados para comunicarse. Y hoy lo que menos hacemos es hablar por teléfono, ¿no? Todo lo hacemos, lo utilizamos el teléfono para todo, a veces menos para hablar por teléfono, ¿no? ¿Sabes? Lo mismo Dios desea hacer con nosotros. Él quiere cambiar tu procesador, hermano. Cuando estábamos en el mundo teníamos un procesador de un solo núcleo, y ese núcleo se llamaba pecado. Hoy tú y yo tenemos que tener un procesador de 3 núcleos. ¿Por qué de 3 núcleos, pastor? Porque tiene que habitar la plenitud del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Dios quiere cambiar tu procesador.
A lo mejor no todo es malo en nosotros, ¿no? A lo mejor, gracias a Dios, hay cosas buenas. Hay personas que antes de conocer a Cristo eran personas compasivas y ayudaban, ¿no? Y eran movidos a compasión y a misericordia. Qué bueno si eras una persona así, pero puedes ser una persona mejor hoy en día. Una persona que sea más compasiva aún, más misericordiosa aún, más ayudadora aún. Y si antes éramos personas malas, que nada bueno podía haber en nosotros, pues hoy podemos tener algo muy bueno. Hoy podemos desarrollar y podemos alcanzar cosas mejores que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque, sabes, como cristianos muchas veces le achacamos el problema a que no cambiamos a las cosas externas. Pero sabes que si realmente no cambiamos es porque el problema está dentro de nosotros y no fuera. Y Jesús nos enseñó esto. Acompáñame a Mateo capítulo 7. Mateo 7, versículos 21 al 23. Y ahí te voy a enseñar cómo Jesús enseña que el mayor problema de las personas no está externo, está interno. Jesús capítulo 7, versículos del 21. No, espérenme, hermanos, que me equivoqué de pasaje. Santo Dios, me preocupa cuando pasa eso, ¿no? A veces escribimos mal, ¿no? Pero bien, ayúdenme, hermanos, buscando el pasaje, ¿no? Donde dice el Señor que del corazón salen las malas cosas, ¿no? Los hurtos. Mateo 15, gracias, hijo. ¿En qué versículo es? No, sí, ya lo encontré. Sí, perdón. Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20. No sé por qué me equivoqué aquí, ¿no? Luego mi esposa, tengo los dedos gordos y cuando aprieto una tecla se aprieta otra, ¿no? Y por eso luego se me van ahí, ¿no? Bien. Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20 dice, ¿no? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, ¿no? Entonces Jesús está haciendo referencia, amados hermanos, a que el mayor problema de la humanidad no está en lo externo. A veces nosotros echamos culpa a las personas, decimos, es que yo no cambio por culpa de mi esposa. Si mi esposa fuera diferente, si mi esposo fuera diferente, si mis hijos, si el gobierno fuera diferente, si el pastor me visitara todos los días, yo cambiaría. El problema no está en lo externo, el problema está en lo interno. Por eso necesitamos ser actualizados por el Señor. Necesitamos que el Señor quite ese procesador lento que teníamos a causa del pecado y ponga un procesador tremendamente rápido de 3 núcleos en las cuales podamos identificar lo que está mal en nosotros y empezar a trabajarlos inmediatamente. No esperar, no canalizar culpas en nadie más. Amados, Dios no solamente quería librarnos de la condenación del infierno, porque tú y yo sabemos, y la palabra así lo dice, que el que no cree en Jesús está condenado. Y ya les explicaba hace 8 días, Dios no condena a nadie, la gente se condena por sus propias decisiones. Pero Dios no solamente quiso salvarnos de esa condenación, el Señor quiere cambiar nuestro corazón y el Señor quiere cambiar nuestra alma. Quiere cambiar eso completamente. El Señor quiere darnos a ti y a mí el corazón del cielo. El Señor quiere sembrar en nosotros el sentir del cielo. Y esta debería de ser nuestra mayor necesidad. Yo quiero preguntarte algo y quiero que te contestes a ti mismo con toda sinceridad. ¿Cuánto deseas hacer la voluntad de Dios? Y sabes, ahí nos damos cuenta de cuánto necesitamos ser verdaderamente actualizados por Dios. Como hijos de Dios, nuestra mayor necesidad debería de ser desear el reino de los cielos. Pero es una realidad también, amados, que no todos lo deseamos. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Muy fácil. Cuando nuestra prioridad no es orar, cuando nuestra prioridad no es aprender la Biblia, cuando nuestra prioridad no es hacer la perfecta voluntad de Dios, cuando nuestra prioridad es trabajar, es gozar, es disfrutar, es tener, es comprar, es hacer. Por eso necesitamos tener cambios internos en nuestro corazón.
Sabes, no es pecado disfrutar la vida, no es pecado que quieras tener estabilidad, tener cosas, pero hay que tenerlos con el corazón correcto. El mundo nos enseñó, escúchame bien, que ciertas cosas que son medios se conviertan en fines. El mundo está detrás de las cosas materiales y para ellos es un fin. Para ti, para mí, como hijos de Dios, toda cosa material se tiene que convertir en un medio, no es un fin. Porque tu fin y mi fin debería de ser hacer la voluntad de Dios, vivir una vida agradable delante de Dios. Ese debe de ser nuestro fin. Todo lo demás se convierte en un medio. Soy pastor de una iglesia, tengo un ministerio que el Señor me ha entregado, pero mi ministerio es un medio, no es mi fin, porque no todo el tiempo voy a ser pastor de una iglesia. Algún día Dios me va a poner a hacer otra cosa y en algún tiempo, si Dios lo permite, voy a llegar a una edad de vejez y no voy a poder seguir siendo pastor. Y ese no es mi fin. Entonces, cuando ya no predique o cuando ya no sea pastor, no me voy a frustrar en mi casa, ni me voy a llenar de depresión porque ya no soy pastor, porque esto es un medio. Mi fin es glorificar a mi Padre que está en los cielos a través de lo que hago. El mundo nos enseña que los que son medios se convierten en fines. El Evangelio nos enseña que los medios que tú y yo tenemos sirven para alcanzar un fin, porque tú y yo queremos llegar al cielo. ¿Estás conmigo? Ese es nuestro deseo. Entonces tenemos que permitir que el Espíritu Santo de Dios cambie eso, amados hermanos. Que el Espíritu Santo de Dios saque la mejor versión de cada uno de nosotros. Muchas veces estamos tan enfocados en lo natural que olvidamos la parte más importante para la cual fuimos llamados. Fuimos llamados para la gloria de Dios. Estamos tan preocupados en desarrollar dones. Yo he escuchado mucha gente que dice, no, es que yo quiero desarrollar mis dones. Gloria a Dios, pero ¿para qué los quieres desarrollar? ¿Para sentirte bien? ¿Para verlos como una realización personal? Te estás equivocando. Los dones que tú tienes y los dones que yo tengo son solamente medios. Déjame decirte que un verdadero salmista no es adorador aquí en la iglesia, es adorador en la intimidad de su casa. Ese es un verdadero salmista, que no necesita de un instrumento para adorar a Dios, porque su corazón es suficiente para adorar a Dios. Un verdadero expositor de la palabra no solo predica en un púlpito, se predica a sí mismo, se predica su vida y dice, yo tengo que hacer esto. Recuerdo que alguna vez en una conferencia que participé de pastores nos decían esto: como pastores no tenemos derecho a fallar. Y fue algo que me quedó muy grabado. Entonces tenemos que entender, amados hermanos, que no se trata solo de desarrollar dones, habilidades o ministerios. Son importantes, son necesarios, pero son solamente medios. Hay tanta gente que sueña con servir a Dios y no pierdas este sueño, pero hazlo con la visión correcta. El ministerio es solamente un medio para glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, porque tenemos algo mucho más grande que hacer. Muchas veces se nos dice, alcanza tus sueños y tus anhelos, y está bien, pero ¿quién te dice que tus sueños y tus anhelos son los sueños y los anhelos de Dios? Ayer platicaba con mi hijo Oliver, ¿no? Y yo le decía esto: mira, a veces nosotros decimos, mi sueño es ser un empresario. ¿Y si Dios no te llamó para ser empresario? O algunos dicen, mi sueño es ser pastor. ¿Y si Dios no te llamó para ser pastor? Mi sueño es hacer esto. ¿Y si no es el sueño de Dios? Lo puedes alcanzar, pero eso no te va a dar satisfacción. ¿Sabes? Había una vez una frase que dijeron, el peor error que puede cometer una persona es tener éxito en lo que no fue llamado a hacer. Ese es el peor error que puede cometer una persona. Escucha bien lo que te estoy diciendo. El peor error que puede cometer una persona es tener éxito en donde no fue llamado a hacer. Puedes ser una persona muy exitosa en lo que haces, pero si no estás cumpliendo con lo que Dios te llamó a hacer, tu vida es un fracaso, aunque seas una persona tremendamente exitosa. Porque el verdadero éxito, según la Biblia, no está en lo que tú y yo podemos hacer, sino está en estar en el perfecto, en la perfecta voluntad de Dios, y todo lo que hagamos nos lleve a alcanzar esa perfecta voluntad. Ese es ser una persona exitosa. Pero hoy se nos dice, alcanza tus sueños, pelea tus sueños, tus anhelos. Está bien, pero tenemos que actualizar nuestras vidas en la presencia de Dios, ya que alcanzar nuestros sueños y nuestros anhelos no garantiza que tú y yo alcancemos la mejor versión de cada uno de nosotros. Conozco personas y conocí personas que tienen, en verdad, amados,
lo que es una real estabilidad económica, gente rica verdaderamente, no gente que apenas tiene cierta estabilidad. Yo conocí mucha gente que tiene dinero para dejar generaciones sin trabajar y sin ningún problema. Pero sabes, todos ellos tenían una característica, y quiero decirte, ¿cuál era la característica? No eran felices. No eran felices, tenían todo económicamente, unos caserones. Recuerdo que una ocasión yo iba a casa de uno de mis jefes que tenía su casa en el condado de Sayavedra, una casa, hermano, que la quisiera para hacer un culto un domingo, unos bautizos ahí, ¿no? Caserón. Pero la misma servidumbre me decía, esta casa es de nosotros, porque los patrones nunca están aquí. Y nosotros somos los que vivimos en esta casa, porque tenían que hacer la limpieza, preparar los alimentos. Ellos eran los que, entre comillas, disfrutaban la casa. Los dueños de la casa casi nunca se paraban en ese lugar. Y dices, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve tantas cosas si ni siquiera lo puedes disfrutar? Si ni siquiera eres feliz con lo que tienes. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor quiere sacar la mejor versión de nosotros. Y déjame decirte que la mejor versión de cada uno de nosotros no solamente está enfocado en lo que tú y yo podemos conseguir para nuestras vidas. La mejor versión de cada uno de nosotros está enfocado en cómo tú y yo podemos hacer una diferencia en esta tierra. Cómo tú y yo podemos establecer el reino de los cielos en este lugar. Esa es la mejor versión de nosotros. Cuando tú y yo nos ocupamos por las demás personas, cuando tú y yo invertimos tiempo, recursos, invertimos nuestra vida para que otros conozcan del infinito amor de Jesús. Déjame terminar con esto. Cuando lleguemos al cielo, tú no le vas a decir a papá, papá, mira cuánto trabajé, que alcancé a tener mi casa, alcancé a tener un buen trabajo, terminé mi carrera. A Dios no le vas a dar cuentas de esto, ¿eh? A Dios le vas a dar cuentas de los frutos que el Señor entregó a cada uno de nosotros, los talentos, y que Él espera que los utilicemos para que más personas conozcan del gran amor de Dios. Esas son las cuentas que tú y yo le vamos a rendir al Señor, no de las cosas que tú y yo podamos alcanzar en esta tierra. Y quiero que entiendas esto. No es pecado que podamos querer tener una vida estable. No es pecado. Sabes, nosotros como pastores, por nuestro llamado, hemos renunciado a muchas cosas y lo hemos orado delante de Dios. Pero si Dios a mí me hubiese permitido poder continuar con mi empresa, yo hubiera seguido con mi empresa. Alguna vez le dije al Señor, Señor, un día tendré casa propia, y el Señor me dio esta palabra y me dijo, extranjero y advenedizo eres en esta tierra. Yo te llamé para las misiones. No puedes tener un lugar estable porque no vas a permanecer ahí. Y yo entiendo eso y vivo en paz. No estoy peleando con Dios diciendo, no, es que tengo que tener mi casa. Vivo en paz, tengo dónde vivir y doy gracias a Dios por eso. Y vivo tranquilo. Pero eso Dios me lo habló a mí. Y no peleo con Él. No, pero espérate, Dios. ¿Y qué va a pasar? Mi vida, la vida de mi esposa, la vida de mis hijas están en las preciosas manos del Señor. Y vivo confiado en Él. Entonces quiero que entiendas esto, no está mal. No todos fuimos llamados a lo mismo. No todos fuimos llamados a dejar todo. ¿Tienes derecho a tener una casa? ¿Tienes derecho a tener una vida mejor? Sí, pero entiende que son medios, no son fines. Nosotros los perseguimos como fines y se tienen que convertir en medios a través de los cuales el nombre del Señor sea glorificado. Y no que la gente nos vea a nosotros y diga, ay, míralo, ahora sí, andas quemando. No, son medios. Él es el que tiene que ser glorificado, no yo. Él es el que tiene que ser reconocido. Por eso necesitamos esta actualización, mis amados hermanos. Necesitamos que el Señor quite ese procesador lento y que el Señor nos ponga un procesador de quién sabe cuántas generaciones, ¿no? Porque necesitamos activar en el reino de los cielos. Ponte de pie en esta tarde. Ministros de alabanza, acompáñenme aquí, por favor. La mejor versión tuya y la mejor versión mía está en el corazón de Dios. Y ahí la vamos a encontrar, no la vamos a encontrar en ningún otro lado. Yo quiero primero, antes de orar, quiero llevarte una reflexión. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Ahorita no veas al que está a tu lado, no veas a los ministros de alabanza, no me veas a mí. Quiero que cierres tus ojos. Tú que estás en tu casa, igual quiero que cierres tus ojos. Y quiero que escuches bien lo que te voy a decir. Si tú y yo hiciéramos un examen introspectivo de nosotros mismos,
Y si realmente somos honestos en este examen de conciencia, yo quiero preguntarte algo en esta mañana. En la actualidad, el día de hoy, que ya ni sé ni en qué día vivo, pero hoy domingo, ¿te cuesta trabajo hablarles a otros de Jesús? ¿Te cuesta trabajo hablarle a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos? ¿Te cuesta trabajo hablarle a tus familiares, hablarles de Cristo? Tú que estás hoy aquí domingo, ¿te cuesta trabajo contribuir económicamente? Y dices, no, pero espérate, es que me va a hacer falta, no, pero es que ¿cómo voy a dar, no, a la obra de Dios? ¿Te cuesta trabajo contribuir a la obra de Dios? ¿Te cuesta trabajo apoyar en la obra de Dios cuando dicen, sabes qué, vente porque te necesitamos de tu apoyo, necesitamos de tu ayuda? Tú dices, no tengo tiempo, tengo tantas cosas que hacer, tengo trabajo. ¿Te cuesta trabajo apoyar? Si el día de hoy seguimos siendo insensibles a lo que está pasando en nuestro entorno, ya nos hemos acostumbrado y decimos, pues sí, los gays, pues sí, ya se echaron a alguien más, pues sí, no, la maldad, la violencia. Si ya nos volvimos insensibles a todo esto, si vivimos cosas como estas y a lo mejor aún otras más, sabes, en esta mañana necesitamos acercarnos a la presencia de Dios. Porque sabes, entonces no estamos viviendo la mejor versión de nosotros. La mejor versión tuya y mía en el reino de los cielos es la versión que no tiene miedo de hablarle a otros de Cristo. Es la versión que no tiene miedo a contribuir económicamente a la obra de Dios, porque sabes que lo estás haciendo para Dios. Es la versión que no le cuesta trabajo apoyar y dice, pues aunque no duerma, aunque ese día no vaya a trabajar, aquí estoy, porque Dios me necesita, no la iglesia, Dios me necesita. La mejor versión de nosotros es la que dispone de su tiempo y se vuelve sensible a la necesidad de las personas. Tú y yo necesitamos no solamente venir, necesitamos pedir, necesitamos rogar a Dios que saque la mejor versión de nosotros. Una característica, dice la Escritura, de los cristianos de los últimos tiempos, Mateo 24 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya no habrá esa necesidad de hablarle a otros, ya no habrá esa necesidad de hacer algo por los demás. Finalmente, pues tú y yo ya somos salvos, tenemos salvación y vida eterna. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más necesitamos? Muchas veces, ¿sabes? La gente a veces se presenta muy dura, muy fuerte, que no les pasa nada, que son supermanes, superheroínas. Pero sabes, mucha gente está sufriendo en silencio. Mucha gente está sufriendo sola. Y esa actitud que a veces tienen de que son muy fuertes es simplemente una fachada. Son personas que por dentro están clamando por ayuda. Son niños y son niñas que están esperando un consuelo, están esperando una ayuda, pero se han vuelto fuertes o se han intentado hacer fuertes. Pero déjame decirte que delante de la persona de Dios, delante de la persona de Dios, delante de la gloriosa persona de Cristo, no existe nadie fuerte, porque el más grande y el más fuerte es nuestro Señor Jesús. Fuera de Él no hay nadie más fuerte. Ni el mismo diablo puede con nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el más fuerte. Amados, hoy el Señor te hace una invitación. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a que Él haga de ti la mejor versión de tu vida? ¿Estás dispuesto a esto? Porque, ¿sabes? Necesitamos una actualización. La iglesia necesita ser actualizada. Y sabes, cuando hablo de actualización, no estoy hablando de tecnología, estoy hablando de la presencia de Dios. El mundo necesitó la actualización tecnológica para seguir adelante. Los cristianos de nuestros tiempos también necesitan ser actualizados, pero no por la tecnología,
Necesitamos ser actualizados por la gloriosa presencia de Dios. Hay una versión de ti y una versión de mí que todavía no ha salido, porque esa versión solamente lo vamos a encontrar en el corazón de papá. Ahí la vamos a encontrar, no la vas a encontrar en ningún otro lado. Podemos tener 3, 4, 5, 10 profesiones, pero ahí no vas a encontrar la mejor versión de ti. Puedes tener el mejor salario, puedes trabajar en la mejor empresa, pero eso no va a sacar la mejor versión de ti. La mejor versión de ti, de mí, está en el corazón de papá. ¿Y sabes por qué? Porque no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con cosas que tú y yo podamos conseguir. Tiene que ver en cómo nuestra vida puede hacer la diferencia en la vida de otros. Cómo tú y yo podemos abrazar a otros, cómo tú y yo podemos levantar a otros, cómo tú y yo podemos cubrir a otros, cómo tú y yo podemos proveer a otros. Esa es la mejor versión de nosotros. Una versión que está dispuesta a dar y no solamente a recibir. Una versión que le dice al Señor: Señor, aquí estoy, y no importa los sacrificios que tenga que hacer. Señor, aquí estoy, porque yo quiero que saques la mejor versión de mí. Y sabes, no es que vas a tener que renunciar a todo, pero va a haber veces que el Señor te va a llamar y te va a decir: vas a dejar hoy esto porque vas a hacer esto. Y sabes, yo lo he vivido. Y espiritualmente solamente hay dos parámetros, voy a llamarlo así, o dos situaciones en las cuales he vivido el éxtasis en la presencia del Señor. La primera es cuando he orado en el Espíritu, porque una cosa es hablar en la conciencia y otra cosa es orar en el Espíritu. Cuando he orado en el Espíritu he vivido momentos de éxtasis en la presencia del Señor increíbles, porque vienen momentos de reflexión, momentos de quebrantamiento, momentos de revelación profunda. Y el segundo panorama de éxtasis que he vivido en la presencia del Señor es cuando el Espíritu Santo de Dios utiliza mi vida para poder bendecir a otros. Cuando he orado por personas y su vida cambia. Cuando he compartido el Evangelio y la gente salva, es alcanzada. Es un éxtasis que no se compara con nada, porque entiendes que un alma ha sido arrebatada de las garras del infierno para venir a la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo. Un alma que estaba vacía estaba siendo saciada de la presencia de Dios. Y es maravilloso cuando una persona recibe la presencia del Señor y empieza a llorar, y empieza a tocar, y empieza a abrir su corazón. Eso es un momento de éxtasis, porque ves la gloria del Señor en ese momento. Esa es la mejor versión que Dios quiere sacar de ti y la mejor versión que Dios quiere sacar de mí. Pero tiene que haber una disposición, amada iglesia. ¿Qué es lo que el Señor te va a pedir? Eso no queda conmigo. Yo sé lo que Dios ha pedido de mí.